Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 21. El juicio vino a causa de un solo pecado. En el capítulo 4 discutimos los orígenes del juicio condenatorio dentro de la raza humana. La razón por la que Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios en el jardín es por el juicio condenatorio de Adán hacia Dios. Leemos en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová y que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Hebreos 12:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte se originó en Adán porque imaginó que Dios deseaba castigar a su esposa Eva con la muerte. Descorazonado, tomó el fruto y determinó sufrir su destino con ella. Luego de su caída se desarrolló en el corazón de Adán juicio y condena hacia Dios y su hijo. La falsedad de que Dios quería matarlos se tradujo en terror cuando aquel a quien Adán temía y odiaba se acercaba ahora a él. En realidad, el Hijo de Dios venía hacia Adán con amor, preocupación y misericordia. Adán imaginó que venía con juicio y condena para matarlo. Para que el Hijo de Dios pudiera acercarse a Adán, tuvo que velar su plena divinidad. Cuando la plena presencia amorosa de Dios se encuentra con el pecador que se siente culpable y odia a Dios, el terror es abrumador y el pecador muere. El siguiente texto es acerca de cómo el pecador se siente al llegar a la presencia de Dios con el temor y la condenación de Dios en su corazón. Leemos en 2 Tesalonicenses 1:8-9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así es como se ve desde la perspectiva de Dios. Ahora, Mateo 23, 37-38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejada desierta. Es un pensamiento inquietante saber que nuestra naturaleza humana que recibimos de Adán tiene una inclinación a odiar a Dios, asumiendo constantemente que Dios quiere matarnos por nuestros pecados o abandonarlos por no ser lo suficientemente buenos. Números 21:5 dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y Romanos 5:15, 16-18. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. La falta de Adán fue creer algo sobre el carácter de Dios que era falso. Creó erróneamente que Dios quería matar a su esposa. Imaginó falsamente que Dios exigía la muerte por la transgresión. A través de esta ofensa vino un espíritu de juicio y condenación hacia Dios y su Hijo. Nosotros hemos heredado esta hostilidad hacia Dios
que se manifiesta contra su Hijo. Dios nos reveló este odio profundamente arraigado en nosotros cuando dio al Hijo de Dios para que viviera como hombre entre nosotros y fue rechazado y asesinado por nosotros. Como ya hemos comentado en el capítulo 5, Adán, en defensa propia, proyecta sobre Dios su propio juicio como alguien que exigió la muerte. Este es el proceso. 1. Adán cree que la muerte ejecutiva o castigo por ejecución es la consecuencia de infringir la ley. Número 2. Adán transgrede la ley. Número 3. Adán se siente culpable. Número 4. Adán ahora siente que debe morir. Y número 5. Adán trata de trasladar la culpa y por lo tanto transferir la pena de muerte al Hijo de Dios. Cada vez que el Hijo de Dios viene a nuestra presencia, esta secuencia se activa. Así es como la condenación de un hombre pasa a todos los hombres. Cada persona tiene en sí misma una naturaleza que clama por la muerte del Hijo de Dios. Lo que ocurrió hace 2000 años nos muestra lo que podemos hacer cuando se nos da la libertad de tratar al Hijo de Dios como deseamos. Para eliminar este decreto de muerte que reside en nosotros por naturaleza, Cristo tuvo que tomar esta misma naturaleza sobre sí mismo y luego eliminarla por su muerte y resurrección. Dice lo siguiente en Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Adán había levantado un muro de separación entre él y Cristo por el juicio que hizo sobre el Hijo de Dios. Cristo tomó sobre sí la naturaleza de Adán y derribó ese muro de separación para poder llegar a nuestra presencia sin que nos autodestruyéramos por temor al castigo que imaginamos que caería sobre nosotros. La mayoría de los comentaristas afirman que este verso habla de derribar el muro entre judíos y gentiles. Y esto efectivamente es una aplicación secundaria en el texto. Sin embargo, toda hostilidad entre los hombres es solo una manifestación de la hostilidad que los hombres sienten hacia Dios. Cuando se toma la palabra ordenanza en griego y se busca en el Antiguo Testamento griego para ver dónde se usa, descubrimos que esto no tiene nada que ver con la ley de Moisés, sino con los decretos de los hombres, específicamente los decretos de muerte por parte de los hombres. A continuación están los únicos versos en el Antiguo Testamento griego que usan esta palabra para ordenanzas. Encontramos en Esdras 6:8 en la Septuaginta, decreto persa para construir el templo. En Ezequiel 20:25 al 26, Dios los entregó a estatutos que no eran buenos, Dios los echó a perder en sus propios decretos. Daniel 2:13, decreto de muerte para matar a los sabios. Daniel 3:10 al 29 y 29, decreto de muerte en la llanura de Dura por el rey de Babilonia. Daniel 4:6, decreto para traer a todos los sabios. Daniel 6:8, versículo 10, versículo 12 y versículo 13 y versículo 15 y versículo 26, Darío firma el decreto de muerte de no adorar a ningún dios sino al rey. Si añadimos a esto el mismo uso de la palabra en el Nuevo Testamento, encontramos en Lucas 2:1 un decreto del César,
En Hechos 16:4, un decreto de los apóstoles para limitar lo que se enseña de la ley de Moisés debido a la posición excesiva de algunos de los judíos que están en cuestión. Hechos 17:7, un decreto del César. Efesios 2:15, Cristo ha abolido los mandamientos contenidos en los decretos humanos. Colosenses 2:14, borrando los decretos humanos que habían contra nosotros. El uso de esta palabra para las ordenanzas revela que no tiene nada que ver con las leyes que Moisés escribió en el Antiguo Testamento. Más bien habla de promulgaciones y exigencias humanas. El primer decreto humano fue que el Hijo de Dios debía morir por los acontecimientos que se desarrollaron en el jardín del Edén. Adán transmitió este juicio a todos sus hijos, y así esta condena recae sobre todos los hombres en su estado natural. La naturaleza humana trata de ocultar este odio y profesa amar a Dios, como los súbditos de una nación totalitaria que temen ser asesinados si no honran al jefe del Estado. Un ejemplo de Corea del Norte. Aquellos que recorren el camino de la salvación aceptando que la vida que Jesús manifestó en esta tierra hace 2000 años es la revelación completa del carácter de Dios y que Dios perdona libremente nuestros pecados, comienzan a ser transformados de un espíritu de condenación a un espíritu de amor y perdón. Leemos en Ezequiel 11, 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Nuestro verdadero carácter debe sernos mostrado para poder ser liberados completamente de nuestro espíritu de condenación y del decreto de muerte que heredamos de nuestro primer padre. No podemos evitar el profundo sentimiento de condenación que proviene de nuestra propia naturaleza cuando nos acercamos al Hijo de Dios, pero podemos ser conscientes de por qué ocurre y permitir que Cristo actúe en nosotros en lugar de rechazarlo y crucificarlo de nuevo. Si podemos aferrarnos a las promesas de Dios y ayudados por su Espíritu y resistir nuestra propia condenación que hemos derramado sobre Cristo al ser reflejada de vuelta a nosotros, entonces seremos sellados con el nombre del Padre. Eso leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su Padre inscrito en la frente. Jesús en su encarnación nunca cayó en la tentación de pensar que su Padre lo condenaba ni condenó a su Padre por las dificultades que tenía. Jesús es completamente consciente de cómo es nuestra naturaleza de una manera que nosotros nunca podremos ser a menos que tengamos su discernimiento. Si realmente aceptamos que como Caín somos asesinos llenos de odio por naturaleza, morimos al yo y creemos en su gracia, recibiremos plenamente el don gratuito de su vida y Él vencerá en nosotros. Leemos en Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. 1 Corintios 2, 6 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pronto los poderes de las tinieblas serán desatados por completo sobre este mundo. Pero por ahora los ángeles están reteniendo los vientos de la contienda para que no destruyan por completo la tierra y el pueblo de Dios pueda ser sellado con el carácter o el nombre del Padre. Pues leemos en Apocalipsis 7, 1 al 3 lo siguiente. Después de esto
vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sellamiento del pueblo de Dios es la eliminación de la naturaleza condenatoria para decretar muerte que heredamos de Adán. El pueblo de Dios será sellado a un carácter que dejará de juzgar y condenar a cualquiera persona, sino que confiará plenamente y completamente en la bondad y misericordia de Dios. Esta es la razón por la que el pueblo de Dios debe pasar por un tiempo de angustia de Jacob. La estructura de pensamiento de nuestra carne de decretar muerte es la razón clave por la que dar a luz a Cristo en nosotros, o llegar a ser como Cristo en carácter, es como dolores muy severos de parto. Pues leemos en Jeremías 4:31: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. El marco en el que hemos colocado varios de estos versículos será nuevo para aquellos que están familiarizados con las enseñanzas bíblicas del sellamiento y los eventos finales de la historia de la tierra. El nuevo marco es establecido por las palabras de Cristo de que ni Él ni su Padre condenan a ninguna persona.